pues comenzamos sacando las mangueras. Todas las mangueras que van a la bomba del agua. Todas las abrazaderas que tiene. Siempre con mucho cuidado porque todos estos manguitos van anclados por lo general a temas plásticos, grapas, trabas. Y la idea es que posteriormente, cuando nosotros hayamos terminado el trabajo, pues todo esto no parezca que sea trabajado. Pues sacamos las mangueras de abajo, siempre le queda algo de refrigerante, aunque en este caso lo había drenado, pero siempre le queda refrigerante. Las mangueras superiores, las que van hacia la parte de la calefacción. Y esta de aquí de abajo es la que más suele costar porque se pega bastante. Pues igual, con cuidadito. Luego tenemos el arnés de cables que hay que despejarlo, porque ¿qué pasa? Que ese cableado en la parte de abajo va uno de los tornillos de la bomba y va justo por delante del tornillo. Hay que soltarlo del anclaje de la bomba y de la parte de arriba para que sea más flexible y de esta manera pues nos permite llegar al tornillo de abajo. Luego sacamos el tubo de aspiración que va hacia el turbo. Se puede sacar de las dos partes y luego se instala o solamente de la parte de arriba. Aunque para volver a montar la tapa de la bomba estorba un poquito, entonces es recomendable sacarlo del todo. Sacamos dos tornillitos que lleva la tapa de la bomba, son dos tornillos casi todos Stor 30, y el cableado también se coge de dos trabas en la tapa de la bomba, que es importante sacarlo sin partirlo porque luego nos puede quedar vibrando por allí. Entonces que luego cuando vayamos a montar, pues bien ancladito ahí. Nos llevamos la tapa con los dos tornillos y ahí tenemos expuesta ya lo que es la polea impulsora de la bomba del agua. Recordemos que esto es una correa pequeñita que no lleva ningún tipo de rodillo guía, rodillo tensor. Se tensa con la posición de la bomba. Sacamos toda la tornillería de la bomba, todos los tornillos son iguales, los podemos cambiar de sitio, no hay ningún problema. Lo que sí lleva par de apriete, que hay que estar pendiente con eso porque enrosca en aluminio y es un componente que dilata con el calor. Sacamos toda la tornillería de la bomba, unos son más difíciles que otros, unos tienen mejor acceso, pero salen sin ningún problema. Y luego desmontamos la bomba, que como vemos se viene pues con la correa. Levantamos el cableado para que no nos estorbe y lo sacamos siempre con mucho cuidado para poder observar cualquier anomalía que podamos tener allí. En este caso la junta de la bomba se ha quedado pegada en la culata. Y aquí al darle la vuelta a la bomba pues vemos que por el sello inferior es por donde este vehículo estaba perdiendo refrigerante. Esto es una avería muy común en todos estos motores. El cliente lo que reporta es que le pita que necesita refrigerante y ve que el bote ha bajado. Simplemente con abrir el capó y ver encima de la caja de cambio si hay restos de refrigerante, pues ya vamos a tiro hecho con esta avería. Ya hemos cambiado unas cuantas juntas ya. Pues retiramos la junta, vemos la correa, que esté bien. De todas maneras, yo recomiendo ponerla nueva. Y retiramos todo esto. Aquí vemos pues la superficie de trabajo como va quedando. Es una superficie plana de aluminio, es bastante pulida, con lo cual no recomiendo limpiarla con lijas de grano muy grueso o cepillos de alambre o cuchillas que puedan rayar la superficie y deteriorarla. Yo lo que suelo usar es esta esponja que ves aquí, una esponja de fregar de toda la vida. Pues le vamos dando con mucha paciencia y la idea es que quede lo más limpio posible sin ningún tipo de relieve que nos pueda hacer que la junta tenga algún sobresalto, que sea un plano lo más perfecto posible. Limpiamos todo bien, preferiblemente con microfibra, y ahora nos vamos a lo que es el cuerpo de la bomba como tal, que lo que nos venden suele ser la bomba, la parte metálica. Pues en este caso vamos a montar de la marca Gates. Vemos que viene un kit que trae la correa, trae una etiqueta, una pegatina para identificar cuándo se cambió, con cuántos kilómetros, la fecha. Y luego viene una bolsita todo muy bien presentado donde nos viene la bomba de agua como tal y nos trae las dos juntas. Una junta que va entre la culata y la bomba del agua y la otra junta que va entre la bomba del agua y la otra carcasa plástica que es donde va el termostato y donde entran todas las mangueras. Pues nada, comparamos todo, que sean iguales. Hay que tomarnos el tiempo de comparar todo porque estas bombas de agua vienen varias referencias, varían en la altura del eje impulsor y pues no son iguales, aunque las veas exactamente iguales, varían, viene una correa más larga, una más pequeña. Pues nada, quitamos la tornillería, despegamos la bomba del cuerpo plástico, comparamos que todo sea igual, con cuidado porque allí va el termostato y el termostato se sale y lleva una posición específica el termostato, que es este que está aquí.
Y ahora lo que hacemos es limpiar todo, secar todo muy bien de refrigerante para instalar la junta grande que lleva una posición, y esta la instalamos en la carcasa plástica. Instalamos todo muy bien, con cuidadito, verificamos 2 o 3 veces, las veces que haga falta, y luego montamos el cuerpo plástico sobre la bomba, que es la parte metálica. Damos la vuelta y le vamos a poner toda la tornillería con cuidado porque enroscan en plástico. También lleva un par de aprietes que son 10 Nm, y vamos pues apretando todos los tornillos, preferiblemente cruzados, de un lado del otro, vamos llegándolos cada uno hasta su tope, y luego damos un repaso y apretamos y damos el par de aprietes. Y aquí tenemos ya el componente casi listo, a falta de montar la otra junta, que es la que va entre la culata y la bomba, que fue la que se nos quedó pegada en la culata cuando hicimos el desmontaje. Con cuidado la vamos poniendo de un extremo, de otro, y yo suelo la costumbre de afincar en un plano para que la junta busque su sitio. En este caso la junta me quedaba levantada un poco por un lado, y me di cuenta que tenía como una viruta de aluminio de la fundición. Entonces pues nada, pues sacárselo simplemente para que la junta vaya a su sitio nuevamente, al sitio que tiene que ir. Y aquí tenemos el pedacito de aluminio, el cachito de aluminio que tenía por ahí puesto. Pues nada, una vez que tenemos ya esto montado y la superficie de la culata está limpia, pues ya lo que queda es irnos nuevamente al vehículo y montar todo esto en orden inverso. Aquí tenemos la bomba vieja, la bomba nueva, y en el vehículo lo que hacemos es que nos aseguramos obviamente que la bomba esté girando, ponemos la correa, verificamos que la correa no se salga de la polea de la bomba, y lo pasamos por la parte de abajo del cable, y luego en la parte inferior izquierda de la pantalla pues está el otro cableado que es un poquito incómodo, que hay que tener paciencia. Pasamos la correa por encima de la polea, y lo que vamos a hacer ahora es instalar solamente uno de los tornillos, y no lo vamos a apretar. Lo vamos a llevar con la mano, lo llevamos con la herramienta casi hasta el tope, y no lo vamos a apretar porque este tornillo nos va a seguir de guía para bascular la bomba un poco hacia abajo, poner el resto de tornillos, y no vamos a apretar ningún tornillo hasta desplazar un poco con la mano la bomba hacia abajo y poderle dar algo de tensión a la correa, porque esta correa no lleva rodillos tensores ni rodillos fijos, es tal cual una sola posición, pero la bomba nos da una leve holgura de impulsarlo un poco hacia abajo para que tense la correa. Una vez que lo tengamos en la posición correcta, pues ya podemos apretar toda la tornillería de la bomba, y como dije, todos los tornillos son iguales, y le damos el par de apriete correspondiente, que para este caso son 10 Nm. De todas maneras, dejo los pares de apriete en la descripción. Ya saben que yo siempre doy pares de apriete 2 veces, doy una vez y luego repaso todo otra vez por si acaso. Verificamos que la correa esté alineada con la polea, que no se haya salido de su sitio, y comenzamos a poner las trabitas, cables, las tapas. Esa tapa hay que tener paciencia porque es un poquito cabrona de poner. Pues ponemos la tapa, enroscamos la tornillería, que también lleva 10 Nm, todo lleva 10 Nm de la tornillería que sacamos, y así con la tapa puesta pues ya queda protegida la correa. Instalamos el tubo superior del turbo, también lleva 10 Nm. Hacemos la fijación y no se ve cuando le di el par de apriete. Ponemos la manguerita de vacío, y lo primero que yo recomiendo instalar es el cableado, ya que si pasamos las mangueras pues a lo mejor nos queda por donde no era el cableado. Siempre ponemos el cableado, por eso es importante no partir las trabas para volver a utilizarlas y poner el cableado tal cual como digo. Lo mismo pasa con las abrazaderas. Yo intento poner las abrazaderas en la misma posición exacta donde las saqué. Esto nos garantiza un mayor sellado, y aparte de eso pues no se nota tanto que el vehículo ha sido manipulado, que ya ha sido trabajado, y eso pues hace que el vehículo no pierda tanto valor, y créanme que el cliente lo agradece a la final. Pues ponemos todas las abrazaderas en su sitio, todas las mangueras en su sitio, trabas, racores, sujeciones, clips. Ponemos el tubo superior del turbo, que lleva la manguerita este vacío, que también va a trabajar a presión. En este caso, como dije al inicio del vídeo, yo saqué el soporte de la batería con la batería, porque es mucho más cómodo para trabajar. Se puede hacer sin sacar la batería también, yo recomiendo sacarla. Pues ponemos toda la tornillería, que lleva 3-4 tornillos, el soporte de la batería, la caja del aire, o la caja donde va a alojar el filtro del aire con el tubo de aspiración superior,
rellenamos el refrigerante. Yo recomiendo activar la bomba eléctrica con la máquina de diagnosis, que pulgue bien el circuito, una buena prueba de ruta y entregamos el vehículo sin problema ninguno. Espero os haya gustado y si ha sido así, no olvidéis suscribiros al canal. Muchísimas gracias.